Damos paso a la parte ya un poco ya de más chicha del Congreso con la primera de las mesas en materia de conciliación. Vamos a obtener la posibilidad de reflexionar a partir de uno de los temas que, si estamos preocupados por las personas, es importante el trabajar, que esto es lo que tiene que ver con la conciliación. Contamos con Ana María Portal Nieto, responsable técnica de Igualdad de la Diputación de Castellón y socia de la Asociación de Mujeres del Sector Público. Maite Montaner Soria, técnica superior, agente de igualdad de oportunidades del Ayuntamiento de Valencia, secretaria general de UGT de Servicios Públicos del País Valencià. Julio Sainz García, letrado del Instituto Canario y especialista en Derecho de la Función Pública. Y modera Andrés Couso, secretario de Relaciones Institucionales de NESPAN e ilustre jubilado. Bueno, pues muchas gracias. Compañeros, qué gusto estar aquí otra vez, después de lo bien que lo pasamos en Salamanca, lo que aprendimos. Efectivamente, estoy en estado de crisálida, o cómo es, no sé, me he convertido en un jubilado, con lo cual paso de responsable a experto. Pero me mantengo en la asociación, ¿vale? Bien, vamos a hablar de la conciliación, que es un tema que tiene sus picos, ¿no?, y sus valles. Tenemos una mesa compuesta por mis tres compañeros. Os voy a ir presentando. Maite, que es licenciada en Geografía e Historia, siempre alrededor de la formación complementaria en igualdad de género. Es actualmente la secretaria general de Servicios Públicos de UGT en la Comunidad Valenciana y ha trabajado como técnica de gestión del patrimonio histórico. Bien. Nosotros también somos residuos a veces. Ahora es técnica superior de la Administración y agente de igualdad también en el Ayuntamiento de Valencia, ¿verdad? Sí. Bueno, tenemos a Ana Portal, también licenciada en Filosofía Hispánica, máster en Estudios de Género, un máster en Paz y Ecología, Sí. sobre nuevos perfiles laborales para las mujeres en el tiempo cambiante. Bueno, una persona cooperante, empresaria, profesora, formadora de agentes de igualdad, en fin, un amplio y curioso currículum, experta en análisis de lenguaje no sexista, en inteligencia artificial, etcétera, el lenguaje de la inteligencia artificial, técnica de igualdad de la Diputación de Castellón, responsable ahora del departamento, responsable técnico del Departamento de Igualdad de la Diputación de Castellón, ¿vale? Dice que le gustan los volcanes. Por eso yo creo que le gustan los recursos humanos también. Bueno, y luego tenemos a Julio Sainz. Julio Sainz fue director de Recursos Humanos en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares. Ahí nos conocimos, porque yo era director de Recursos Humanos, bueno, jefe de personal, que se llamaba entonces, en el Ayuntamiento de al lado. Luego ha sido abogado responsable de la asesoría laboral de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Ahí nos peleamos. Y luego, pues, está trabajando por libre en su despacho profesional. Es un despacho profesional maravilloso porque atiende tanto a empleados como a ayuntamientos. Me consta ahora mismo que está metido en la negociación colectiva de San Martín de la Vega. En muchos asuntos nos ha solucionado a todos multitud de temas. Es un experto que solo se dedica como abogado a la función pública local. Bueno, pues a mí ya me conocéis, yo sí, ya estoy jubilado. Bueno, vamos a situar primero el tema un poco y vamos entrando. En cuanto situemos el tema, ya empezar a levantar las manos, ¿vale? Y hablamos de lo que nos interesa, ¿vale? Pero bueno, vamos a elevar el nivel. También estos espacios es interesante que hablemos de las minucias y las solventemos, pero también que cojamos fuelle y levantemos un poco la vista, ¿no? Tengamos eso de contra el pesimismo, previsión y perspectiva, ¿no? Vamos a ver si somos capaces. Entonces, vamos a empezar con Ana, ¿no? Y que nos dé un enfoque ahora mismo de, no sé si es lenguaje sexista, es decir, el problema de la conciliación, el asunto de la conciliación, el tema, la oportunidad de la conciliación. Háblanos.
Pues bien, encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Yo voy a abordar la conciliación, pero desde el ángulo de la economía, porque cuando hablamos de conciliación estamos hablando también de economía. La economía siempre ha tenido mucho que ver con hombres y mujeres, pero sobre todo con los hombres más que con las mujeres. Entonces, ahora, ¿por qué empiezo por ahí? Pues os lo voy a contar. Muchos y muchas habéis oído hablar de Virginia Woolf y su idea de que las mujeres necesitaban una habitación propia. Pero, claro, esa habitación propia costaba dinero. Entonces, si sigues leyendo Virginia Woolf, dice, era necesaria una habitación propia y 1.000 libras esterlinas. O sea, vamos a entrar por ahí, por la economía. A finales del siglo XIX, en el XX al principio, pues las mujeres se fueron uniendo buscando derechos que no habían tenido hasta ese momento. Pues empezaron las sufragistas con el derecho al voto, luego vino el derecho a la propiedad privada, el derecho a la herencia, el derecho a la libre creación de empresas, el derecho a pedir préstamos bancarios, el derecho al empleo, el derecho a la igualdad salarial. Ayer mismo, 22 de febrero, pues tuvimos una jornada en Diputación de Castellón sobre la brecha salarial. Bueno, ¿a dónde nos lleva todo esto? Pues a la posibilidad de mantenerse las mujeres por sí mismas. ¿Qué ha pasado en las últimas décadas? Pues en las últimas décadas un número muy importante de mujeres en todo el planeta han tenido acceso al dinero, de una u otra forma. A cambio de ceder en otros terrenos menos cuantificables, como por ejemplo el derecho a llorar en público. Ya no está mal visto. Antes, cuando una mujer tenía un cargo, si se le iba la lagrimilla, decían, está muy blandita, esta no vale, ya ni os quiero contar a vosotros. Bueno, pues ahora ya las personas nos regalan. Si tienes ese momentito así de flojera, pues ya no está tan mal visto. Pero son ellas, somos nosotras las que tenemos ese acceso al dinero por primera vez en la historia de una manera diferente. A veces se piensa que las mujeres empezaron a trabajar mayoritariamente hacia la mitad del siglo XX, hacia los años 60, y así es como se suele contar. Pues no es cierto. Es como si cada cierto tiempo en la historia se borrara la pizarra y las mujeres aparecieran en el mercado o en el empleo, cuando resulta que las mujeres han trabajado siempre, y unas veces solas y otras al lado de los hombres. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? ¿Por qué cuento yo esto en una mesa sobre conciliación? Porque lo que ha cambiado en este momento es que los trabajos que hacen las mujeres son diferentes y tienen otras remuneraciones y tienen otras proyecciones futuras. Es decir, que las primeras mujeres que se incorporaron al mercado laboral pues eran enfermeras, eran cuidadoras, profesoras, auxiliares administrativas, secretarias. Y, bueno, pues los hombres no se sentían amenazados porque eran unos puestos de trabajo diferentes a los que habitualmente desarrollaban ellos. ¿Qué pasa ahora cuando nos convoca una palabra como conciliación? Pues que muchas mujeres son cirujanas, ingenieras, abogadas, biólogas marinas o habilidades nacionales, secretaria. Entonces, claro, el cambio social y económico es enorme. ¿Qué ha pasado? Pues que la mitad de la población ha trasladado esa actividad de la esfera doméstica en la que habían estado siempre al mercado. Hemos salido de un sistema económico a otro sin darnos realmente cuenta de lo importante que era ese salto que estábamos dando. Al mismo tiempo, la vida familiar se ha transformado por completo. Como son las familias ahora no tiene nada que ver con cómo eran hace unos años. Todavía en los años 50 del siglo XX, las familias tienen una media de unos 4 hijos, hijas. Actualmente conocemos cuáles son los datos de natalidad, ¿no? España está en el furgón de cola, nace muy poquita gente, no nacen criaturas, están por debajo del 1,5. La natalidad va en picado, no solamente en España, también está pasando en Alemania, está pasando en muchos países europeos. Así que, por un lado, tenemos mujeres profesionales, que no las había antes con ese desarrollo de carrera, pero ¿qué imaginario es en el que nos movemos? Pues a veces esa mujer profesional es una mujer con como dice una mujer inglesa que estudia esto de economía, es una mujer que lleva un bebé llorando en el maletín o en el smartphone, ¿no? O es una mujer que esperó hasta pasados los 40 años para tener descendencia y poder desarrollarse profesionalmente.
Y resulta que ahora ya con 40 y pico años tiene poco tiempo para atender a esa descendencia porque es que ni siquiera tiene tiempo para atenderse a ella misma. ¿Cómo ve esto la sociedad? Pues a veces nos ve a las mujeres como, si ya has hecho eso, como unos seres egoístas e irresponsables. Por otro lado, hay mujeres más jóvenes que tienen una situación económica más precaria, que viven de ayudas sociales, que son madres solteras, familias monomarentales. ¿Y cómo se ve a esas mujeres? Pues se las ve también como mujeres egoístas e irresponsables. Hay otro tipo de mujer, que es la que decide vivir sola y además no ser madre, y entonces socialmente se la ve como egoísta e irresponsable. Luego hay mujeres mayores de 60 años, como en mi caso, que está activa en su carrera profesional, que lo tiene difícil para atender a ascendientes octogenarios o nonagenarios, porque nos falta también tiempo, igual que a la de los 40 años. Bueno. Y entonces, si no tienes esa dedicación a tus personas ascendentes, pues te ven como una mujer egoísta e irresponsable. Bueno, el debate acerca de este colosal cambio económico que hemos experimentado suele empezar y terminar en ese punto. Todo el mundo aventura opiniones acerca de cómo las mujeres o las caricaturas que nos hacemos de las mujeres deben encauzar sus vidas. Todo el mundo tiene opinión. Pues yo creo que tú, pues es que ella hace. Pues, opinión, claro, todos opinamos todos y todas. Yo llevo yendo desde los años 80 que hay que fijarse en el modelo escandinavo de políticas, de conciliación familiar y tal, pues la manera en la que tienen en organizarse las familias, por sus permisos parentales que siempre han servido de modelo europeo. Pues esos permisos de paternidad largos, primero los conocimos allí, son estados del bienestar fuertes. Pero, hay un pero, no sé si sabéis que las mujeres de algunos de estos países, incluso algunos países tan ricos como son el caso de Noruega, pues hay muy pocas que ocupan puestos de responsabilidad en comparación con, por ejemplo, el entorno asiático o africano. Y incluso hay mujeres que a las empresas les llegan con mucha dificultad en estos países nórdicos a puestos de responsabilidad. Es decir, que hay una ecuación que nadie ha conseguido resolver todavía. Quizá ni siquiera tenemos el lenguaje y la conceptualización, pero se trata sin duda de una ecuación económica. Y ahora voy a hablar de economía, así pero por encima. Dice, mucha gente, cuando nos hablaban de economía, con esos términos, con su autoridad, sus rituales y su hermetismo, pues nos parecía que, bueno, que imponía mucho respeto, pero bueno, eso se va todo a hacer gargarse en 2008 con la crisis financiera. Entonces, cada vez que escuchábamos a los economistas y a las economistas, digo, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Pero claro, yo di la vuelta con esa pregunta económica porque la pregunta básica que nos llevará a la conciliación y a todas estas cosas que nos convocan aquí no es una pregunta mía, es una pregunta de los economistas. ¿Cómo llegamos a tener la comida en la mesa? O como decía mi amiga Ana Lizón, todas las personas deben de saber de cuántas lentejas disponemos. Entonces llega el padre de la ciencia económica y en 1776 Adam Smith dice las siguientes palabras, que forjan nuestra visión moderna de la economía. Dice, no de la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero, lo dice así en masculino, sino de sus miras en el interés propio, es de quien esperamos y debemos esperar nuestro alimento. Porque claro, luego ya viene toda la cadena alimenticia. La tesis de Adam Smith es que el carnicero no hace su trabajo porque sea un tipo muy majo, de, pues yo ahora me dedico aquí a cortar chuletas, pues ya he sido enrollado. No. Esto lo hace el carnicero para ganar dinero. Entonces se establece la idea del homus economicus, ¿no? El hombre económico. Pero claro, la carne, la cerveza, el pan, cuando están muy buenos, pues la gente ¿qué hace? Los compra. Entonces es el interés propio en lo que se puede confiar de verdad, porque además es un interés y un bien inagotable. Con el amor no ocurre lo mismo. El amor se trata más bien de un bien escaso. No alcanza para toda la sociedad y de manera que como que debe consumirse en un frasco destinado solo a los usos privados, porque de lo contrario todo se va al garete.
Bueno, todas estas ideas las he sacado de un texto que se llama ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? ¿Sabéis quién le hacía la cena a Adam Smith? Durante toda su vida, mientras pudo, pues una mujer que se llamaba Margaret Douglas, que era su mamá. O sea, Adam Smith le hacía todos los temas domésticos a su mamá, que se había quedado viuda desde los 28 años y que por todo eso histórico que os he estado contando solo tenía derecho a 1/3 de la herencia, con lo cual era dependiente económicamente del hijo y a su vez el hijo era dependiente de ella. Claro, era el núcleo de su vida. Llega un momento, pasan los años, comparten muchos años de vida juntos y fallece Margaret Douglas Smith, de casada. Y entonces dice Adam Smith: en este momento soy el hombre más desamparado de Escocia. Es decir, que en ninguno de sus escritos había tenido en cuenta qué es lo que pasaba con la parte doméstica de sustento de las personas. Ahí dejo la parte económica. Y ahora voy rapidita. La palabra conciliación. Bueno, la palabra conciliación en principio es una palabra que viene cargada desde hace muchos años, ha ido cambiando afortunadamente, pero ha venido durante muchos años, desde la Ley Concilia del 99, con un aspecto de mucha carga unilateral respecto a las mujeres. O sea, cuando se empieza a hablar de conciliación, realmente quienes empiezan a conciliar son las mujeres. Es muy reciente cuando os habéis incorporado los hombres a esto de la conciliación. Entonces, yo propongo mejor que hablemos de adhesión a la tarea. Cuanto más flexibilidad horaria, la llamada conciliación será más justa para ambos sexos. Según la catedrática de Sociología Soledad Murillo de la Vega, las mujeres recuperan el tiempo con bastante facilidad y con mucho compromiso. ¿Por qué? Porque han estado siempre educadas en esa necesidad de dedicación a los demás. Entonces, cuando por cualquier motivo se tienen que ausentar de la tarea, luego la compensan sobradamente. Hay estadísticas sobre satisfacción de los puestos de trabajo donde se plantea este tipo de aspectos, tanto en el ámbito privado como en la administración. Hemos conocido desde hace muchos años el caso de empresas privadas que ofrecen ventajas, teletrabajo, dinero, no sé qué. Recordamos todo lo que se nos contaba que venía de Seattle, de California, Microsoft, no sé qué tal. Bueno, ahora sabemos que hay mucha gente joven que prefiere apostar por la empresa privada porque pone en valor esos valores, le resultan mucho más atractivos que trabajar en lo público. A ver qué está pasando. Ayer en esa jornada que os comentaba, desde el ámbito privado, una mujer responsable de recursos humanos de una empresa de Castellón decía que tenían tanto interés en una tecnóloga que habían conocido que quería que trabajara con ellos, que es una mujer también madre, soltera, sin pareja, no pasa nada. Te pagamos todos los gastos de guardería de tu criatura, no sé qué, los viajes, para facilitar lo que trabajes con nosotros. Ese es el punto en el que está la empresa privada. Bueno, la administración también está moviendo fichas y para eso la compensación es clave, para eso hacemos encuentros como este. Y que los hombres que estáis aquí, por favor, no os sentáis agraviados, porque cuando mejora la calidad de vida de las mujeres, mejora la calidad de vida de los hombres, mejora la calidad de vida de la ciudadanía. Entonces, eso ya lo sabemos. Dice, ¿cuál puede ser la estrategia? Pues comprometerse con los objetivos que se marquen en las administraciones, o a mayor flexibilidad en el sentido de conciliación para hombres y mujeres, pues debería transcurrir en paralelo un mayor compromiso con las competencias, y una de las competencias de la Administración debería ser facilitar a trabajadores y trabajadoras, en ambos casos, de ambos sexos, el no tener dilemas que les impidan trabajar con toda la concentración y dedicación posible para la tarea que tienen que desarrollar. Como me dijiste que no tenía que hablar mucho. Solamente voy a citar una frase, por estos tiempos tan cambiantes, que quizá conocéis. Dice, nada en la vida tiene que ser temido, solo tiene que ser comprendido. Ahora es el momento de comprender más y de tener menos miedo. ¿Sabéis de quién es esta frase? Pues de una mujer que se llamó María Salomea Slodowska Curie, que la conocemos como María o Madame Curie.
Una mujer que consiguió su primer premio Nobel gracias a que su pareja, Pierre Curie, se negó a recibir el Nobel si ella no lo recibía también porque el trabajo era conjunto. No como Albert Einstein, que se comió todo el trabajo de Mileva y la silenció. Y ya que lo dejo. Nos ha enmarcado el tema maravillosamente. No te he cortado porque era interesantísimo, ¿verdad? Este cambio, ¿verdad? Estamos, ¿os acordáis? Creo, ¿no? Que fueron Sacco y Vanzetti, ¿no? Los que murieron por la jornada de 8 horas, ¿no? Ese cambio de la civilización, de repente, pedir una jornada de 8 horas. ¿Por qué? Pues por descansar, y además de dormir, ¿no? Descansar, ¿no? ¿Qué cambio de civilización fue aquel tan tremendo? ¿Cómo tuvieron que adaptarse a la jornada de 8 horas? Y, ¿no? Me ha parecido entender que no estamos al final de un camino de permisos más o menos, sino estamos alumbrando una nueva civilización, un nuevo algo, ¿no? En fin, yo he querido entender. Vamos a ver, Maite, ¿qué nos dices? No tanto desde tu perspectiva ahora sindical, luego nos pegamos, pero un poco aportando en esta línea, ¿no? Es decir, ¿qué es este asunto? Sí, bueno, muchas gracias, Andrés. En primer lugar, pues dar las gracias a Anexpal por invitarme a esta mesa. Es un honor debatir con Ana y con Julio, sin duda, y a ti también, porque nos has hecho muy fácil, ¿no? este encuentro. Bien, yo, como bien habéis observado, pues estoy en la otra parte. Soy técnica de igualdad, técnica superior de igualdad de la administración local, pero es cierto que también soy secretaria general de un sindicato de servicios públicos y, por tanto, yo voy a hacer algunas aportaciones que sin duda no serán tan divertidos y tan profundos como los de Ana, pero que espero que al menos sean igualmente interesantes, o bueno, eso en vuestra mano queda. Bueno, yo la primera de las ideas que quiero aportar a este debate y que Ana también ha tratado es que es imposible concebir las políticas de conciliación sin un enfoque de género. Es absolutamente necesario que veamos, cuando aplicamos medidas políticas de conciliación, cuáles van a ser los efectos diferenciados que van a tener sobre hombres y mujeres. Como bien sabéis, las políticas de conciliación aparecen, irrumpen en la agenda pública a mediados de los 90, con un objetivo fundamental que es la inserción laboral de las mujeres. Ahora sabemos que precisamente lo que consiguió fue perpetuar la división sexual del trabajo y los déficits, las carencias de cuidados, precisamente porque no atajó la raíz del problema. Arranca con la ley 3999, que también ha citado Ana, ¿no? Una ley que, a mi juicio, ya el legislador español fue muy cicatero a la hora de transponer en nuestro ordenamiento jurídico, especialmente en lo relativo al permiso parental. El plan Concilia posteriormente pues mejoró algunas de estas cosas que se trasladaron al Estatuto Básico, y ahí tuvimos una norma importantísima, a mi juicio la más significativa de los últimos años, que fue la Ley Orgánica de Igualdad, que luego fue mejorada, como bien sabéis todos. Andrés me ha dicho muchas veces que tampoco entremos a todo esto, porque eso ya no lo sabemos todos y todas, pero a mí me parece importante también hacer cierta evolución, ¿no? Como os decía, en el decreto ley de 6 del año 20, y yo creo que poco a poco hemos ido mejorando en cuanto a permisos y licencias y también en cuanto a protección y derechos de las mujeres, pero aún así queda mucho camino por recorrer. Tenemos claro que las políticas de conciliación tuvieron un efecto perverso, permitieron a muchas mujeres dejar sus puestos de trabajo por cuestiones de maternidad o por tener unas necesidades de cuidados que atender, y es cierto que muchas de ellas tuvieron reservas de puestos y pudieron incorporarse, pero otras muchas vieron truncadas sus carreras profesionales, sus expectativas de progresión profesional, e incluso otras perdieron el propio puesto de trabajo. Por tanto, enfoque de género es una idea fundamental. Y luego hablaré más adelante, no sé si en un segundo turno o ahora, de la necesidad de elaborar informes de impacto de género junto con el diseño de políticas públicas de conciliación y de medidas de conciliación también en el ámbito de la negociación colectiva, que es el tercer elemento que aportaré también, lógicamente, como sindicalista que soy. Otra de las ideas que también quiero trasladar aquí es, bueno, yo creo que ha llegado el momento ya tenemos una idea de conciliación superada, que es una idea antigua y hay que dar un paso más adelante. Por una parte,
pensar, y yo creo que en un ámbito donde hay muchos gestores y gestoras de personal esto es muy importante, porque después hablaremos también, entiendo que de las dificultades que tenemos para aplicar todas estas medidas de conciliación, pero creo que ha llegado el momento de superar el concepto de conciliación restringido a una mera aplicación de permisos, licencias, excedencias, etcétera. Hay que pensar mucho más en grande. Y hay que pensar, hay que avanzar hacia lo que es la vida personal, que esto también es un concepto que lleva muchos años incluyéndose, pero sobre todo pienso que hay que concebir como un derecho de los trabajadores y de las trabajadoras el tiempo. Es decir, el tiempo es un derecho de ciudadanía en el que las personas tienen o debieran vivir el tiempo cotidiano de una manera que les permita mejorar o unas mayores cotas de bienestar a nivel personal, pero también social. Y esto entiendo que implica una revolución, o una revolución entendida como ciertos cambios de mentalidad también en la gestión de los recursos humanos en el ámbito de las administraciones. Yo creo que en esto sí que la empresa privada va un poquito más adelantado. Algunas empresas privadas, algunas, otras muchas no, ya lo sabemos, máxime cuando conocemos el tipo de empresariado que tenemos aquí en España. Pero es verdad que hay algunas apuestas muy importantes de mejora en algunas empresas. Yo creo que, ¿por qué no? También tiene que ser un modelo en el que podríamos reflejarnos. Esto pasa, lógicamente, por impulsar en las administraciones una nueva cultura de gestión del tiempo, que fomente unas relaciones laborales más eficientes, más responsables y más respetuosas con los trabajadores y con las trabajadoras, con las personas, pero a la vez que comporte también unos resultados más satisfactorios. Yo entiendo que lo que debiéramos de pensar entre todas y entre todos es que la política de conciliación, que las medidas de conciliación deben de incorporarse como herramientas de gestión de la propia organización, de la propia administración, herramientas de gestión de los recursos humanos, y por ello deben poder ser evaluables, deben poder ser cuantificables, con lo cual nos lleva a una necesidad de diseñar indicadores que nos permitan cuantificar cuáles son los beneficios o cuáles son los resultados de estas políticas que estamos poniendo en marcha. Yo esta idea la veo fundamental. Creo que hay que dar un paso más, apostar por la innovación también en políticas de conciliación. Y como estoy en un ámbito de gestores y de gestoras de recursos humanos, pues yo creo que todas compartiréis, o al menos una gran parte compartirá conmigo esta idea. Y la tercera que quiero aportar, y como decía antes, no puede ser de otra manera, es el papel de la negociación colectiva. Decía antes la compañera que ha recibido el premio, dice, siempre estamos contra los sindicatos, son los que... Bueno, pues es verdad, pero también nosotros sufrimos muchas dificultades a la hora de negociar, porque no es fácil, la presión es muy compleja también. Y porque las dificultades que vosotros tenéis para aplicar medidas de conciliación, pues las entendemos, tratamos de resolverlas a través de la negociación colectiva, pero insisto, no siempre es fácil. ¿Cuál es el papel de la negociación colectiva? En mi opinión, no solamente es necesaria para la implementación de estas medidas de conciliación, más allá de la normativa, yo pienso que hay que avanzar y hay que negociar. Siempre tenemos el marco de la administración local, que es muy complejo, el marco jurídico, que no voy a entrar, Andrés, pero sí que después apostaré por alguna idea más. También para resolver problemas concretos. Es decir, tenemos muchos casos donde no muchas veces es fácil aplicar medidas de conciliación, especialmente en las corporaciones locales de menor tamaño o en torno a determinados colectivos. Yo provengo de un ayuntamiento grande, como es el de Valencia, pero también tenemos las mismas dificultades, por ejemplo, para aplicar este tipo de medidas allá donde en colectivos o entre el personal que trabaja turnos o que trabaja, en fin, ya sabéis de lo que estoy hablando, ¿no? Como gestores y gestoras de personal que sois. Pero considero que el éxito de la conciliación pasa porque exista debate, porque exista acuerdo y porque exista consenso para su aplicación. Si no, es imposible. Hay que, de alguna manera, comprometer también a las trabajadoras y los trabajadores a través de su representación legal. Y aquí tenemos un instrumento fantástico que yo siempre pongo en valor para ello, que son los planes de igualdad. Los planes de igualdad nos han permitido avanzar de una manera muy sustancial. ¿Por qué? Porque nos han permitido a nosotros, como representantes de los trabajadores, conocer a través de los diagnósticos cuáles son las realidades de las plantillas de las administraciones públicas, y además porque, como bien sabéis, tanto el decreto 901 como la propia ley orgánica en su artículo 42 nos dicen bien claro que el diagnóstico tiene que tener un área o una parte dedicada a los derechos de conciliación, los derechos efectivos de conciliación. Por tanto, creo que es una herramienta fantástica que también forma parte de la negociación colectiva y que debiéramos de explotar al máximo. Al menos yo lo dejo aquí. Si después no estáis de acuerdo conmigo, pues podemos debatir.
Y en cuanto a medidas, bueno, pues yo rápidamente, alguna idea que os voy a decir. Yo creo que hay que replantear las jornadas laborales. En la administración pública hemos hecho avances muy sustanciales. Creo que es un momento fantástico para incorporar las 35 horas. Así de claro lo digo. Después de, ya sé que me vais a decir que no, pero yo lo tengo que decir. Después del acuerdo que alcanzamos en Madrid, estaba la secretaria de Estado esta mañana y bueno, creo que se ha desbloqueado ya a través de presupuestos la disposición adicional a aquella que nos lo impedía y creo que este es el momento para poder avanzar en materia de negociación. Así lo estamos haciendo. Veo también a compañeros de la Generalitat con quien yo me peleo en las mesas generales y creo que este es una reivindicación máxima. Me peleo con cariño, o sea, desde el máximo respeto y cariño. Creo que es un momento de poder empezar a pensar en la aplicación de las 35 horas de manera generalizada. Ya en muchos ámbitos se hace, existen compensaciones a través de los horarios de verano, etcétera, etcétera, que no os voy a contar porque todos sabéis. Creo que hay que explotar al máximo, exprimir al máximo las medidas de flexibilidad. Creo que es fantástico que los trabajadores y las trabajadoras puedan organizarse sus tiempos de trabajo manteniendo un troncal, que también esto lo sabéis, pero esto de alguna manera es muy motivador y podríamos ligarlo también, ¿por qué no?, con un poco de imaginación a los sistemas de carrera profesional. Y ahí lo dejo. Creo que también es muy importante apostar por nuevas formas como el teletrabajo, pero ojo, yo tuve la oportunidad de elaborar el informe de impacto de género de mi ayuntamiento, del Ayuntamiento de Valencia, respecto del reglamento de teletrabajo y me encontré algunas sorpresas muy potentes. Yo he ido evolucionando respecto del teletrabajo. Cuando era más joven y cuando se puso, bueno, tampoco hace tanto que está encima de la mesa, yo pensé que era una herramienta potente de conciliación, ahora ya no lo creo. Tengo dudas enormes y de hecho creo que no lo es, ¿no? Cuando se plantean los programas, los objetivos, etcétera, es imposible que eso sea una herramienta de conciliación, más bien al contrario. ¿Qué observé en la elaboración de ese informe de impacto? Pues que muchos de los puestos, y más en la administración local, donde sabéis que un tercio de las plantillas son policías locales, y me quedo corta, muchos de los puestos susceptibles de teletrabajarse son los puestos que ocupamos las mujeres, a través de la segregación horizontal del empleo. Son los puestos de carácter administrativo. Tiene otra perversión. Es que cuando estamos trabajando nos están sacando de los ámbitos de toma de decisiones, de los canales informales de información, en el que nosotras de por sí ya no nos manejamos bien. Ya vosotras lo sabéis. Por tanto, creo que hay que compatibilizar el teletrabajo, pero también con jornada presencial. Nosotras hicimos una serie de recomendaciones, las hice yo, a los gestores de personal del ayuntamiento por aquel entonces, que lo tuvieron en consideración, rebajaron un día de posibilidad de teletrabajo y atendieron todos nuestros requerimientos. Y yo creo que ahí se avanzó mucho. Otro de los problemas que también nos encontramos era con el acceso a los recursos por parte de las mujeres. Al final lo estamos relegando al ámbito privado y de alguna manera podría suponer una involución de todos los avances que habíamos alcanzado en los últimos tiempos. Entonces hay que reflexionar sobre la aplicación, por ejemplo, de medidas como el teletrabajo y lo que os decía de acceso a los recursos. Aun estando en la administración pública, sigue existiendo brecha salarial. Viene ligada a la segregación horizontal y vertical del empleo, pero sigue existiendo brecha. Nosotros en mi ayuntamiento tenemos brecha salarial y entiendo que en todos los ayuntamientos, no tengo diagnósticos de vuestras corporaciones locales, pero entiendo que también. Pues eso, si la administración no es capaz de asumir el coste de trasladar todos los equipos informáticos, etcétera, a los ámbitos privados de trabajo, pues eso podría suponer un incremento de brecha también, porque suponía un coste adicional para las personas que teletrabajaran. Dejo todos estos elementos encima de la mesa porque creo que es una buena idea, pero creo que tiene muchas reservas y que al menos sobre el teletrabajo deberíamos de reflexionar. Y hay una estrategia básica que creo que deben asumir las administraciones públicas, que es la corresponsabilidad. La corresponsabilidad tiene que formar parte del ADN de las propias administraciones locales. Se ha hecho un paso muy importante con la equiparación de permisos, con la intransferibilidad. Hay un supuesto, yo siempre lo digo también, a mí es un supuesto que no me gusta nada y yo lo eliminaría, y es en la adopción, por ejemplo, de la excedencia por cuidado de familiares, etcétera, los supuestos de afinidad. Los números nos dicen que siempre son las mujeres quienes asumen las excedencias. Bueno, pues cada uno que asuma las excedencias por consanguinidad, es decir, que le corresponden, no las mujeres que vayan asumiendo también las excedencias de la contraparte de la pareja o de lo que sea, o del otro progenitor, en fin, como lo queramos llamar. Creo que hay que incentivar también el uso de permisos parentales, de permisos relacionados con la conciliación a los hombres. Creo que aquí se puede trabajar desde los planes de igualdad. Nosotras así lo hemos establecido y estamos también pensando y tratando de innovar cómo podemos incentivar estos permisos por parte de los hombres. Creo que las políticas públicas son básicas y muy importantes a la hora de cambiar estos modelos de mentalidad, de cambiar los roles
tradicionales que siempre nos han hecho las mujeres cuidar. Creo que hay que educar en igualdad, no descubro nada nuevo, pero creo que todo esto suma a lo que es una buena aplicación de políticas de conciliación. Y dos cosas rápidas. Es importante también que las mujeres alcancemos puestos de responsabilidad. Necesitamos nuevos liderazgos, más participativos, más horizontales, más trabajo en equipo. Yo como Ana, que los hombres no se sientan amenazados, pero bueno, sí que es verdad que a veces conviene un poco también ver un poco en los modelos de dirección que tenemos las mujeres, que no son exactamente iguales, y no quiero entrar en clichés, pero bueno, es también una línea sobre la que creo que se puede trabajar. Y dos ideas para acabar. Bueno, lo que ya os he dicho, los informes de impacto de género son necesarios. Sabemos que por normativa no obligan a la administración local. Nuestra ley de función pública valenciana, desarrollo del BEP, la segunda que tenemos, tiene una obligación respecto a la oferta pública de empleo de elaborar informe de impacto de género. Me parece una idea básica. Y después también la ley de igualdad de la Comunidad Valenciana sí que obliga a informes de impacto, pero en el ámbito autonómico. ¿Qué ha hecho mi ayuntamiento? El Ayuntamiento de Valencia, a través de un acuerdo de junta de gobierno local, ha puesto en marcha un acuerdo de junta por el cual cualquier plan, cualquier programa, cualquier proyecto que se elabore, no quiero decir que siempre se haga, contará con un informe de impacto de género que realiza el Servicio de Igualdad, por el que se ha apostado de manera muy importante. Y después, el plan de igualdad interno, que es sobre el que hemos estado trabajando también, en el área de transversalidad, en el área última, apuesta por los informes de impacto en todo lo que tiene que ver con el capítulo 1, en cualquier medida, acuerdos o convenios colectivos, cualquier medida que afecte a personal, llevará implícito, llevará parejo un informe de impacto de género. Y yo creo que esto es una línea que ahí os dejo importante. Por tanto, necesitamos compromisos políticos y necesitamos también compromisos de los gestores y de las gestoras de personal para llevarlo a cabo. Yo lo dejo aquí también, Andrés. Gracias. Bueno, pues Maite ya nos ha acercado un poco más al mundo de lo terrenal con esas iniciativas y esas puestas en marcha. Bueno, el papel de Julio es, hablarnos no ya del derecho positivo, ¿verdad? Que yo les decía, derecho positivo nos lo sabemos, ¿vale? Es a lo que me refería. Pero yo le he pedido a Julio que nos cuente, porque es su experiencia diaria, qué nos pasa a las administraciones públicas con este tema en los juzgados, tanto de lo social como, por supuesto, en los contenciosos, cuando tenemos que afrontar esos malditos decretos por los que concedemos o, sobre todo, denegamos los permisos de esas cosas que, como decías, en vez de solicitarlos, quizá deberíamos comprenderlos. Bueno, perdóname, Julio, pero una de las cosas buenas de ser director general de una ciudad de más de 100.000 habitantes es que firmas tus propios decretos. Entonces, esto, en vez de pasarle la firma al concejal, el decreto, yo ahora tenía que buscar un técnico para que me firmase el informe del decreto, que ya lo había hecho yo. Porque, ¿sí? Y yo en un momento dado, como todos, supongo, ¿no?, firmábamos decretos que decían: mediante el escrito al jefe de policía de 14 de diciembre se comunica la solicitud de conciliación al turno de noche no garantiza que se pueda prestar el servicio con las garantías necesarias, causando importantes dificultades organizativas en el funcionamiento del servicio público que se presta desde la Policía Municipal. ¡Pum! Por lo cual se deniega. ¿Vale? ¿Qué nos va a pasar? Nos lo va a contar Julio. Y yo, al final, ya firmaba estos decretos. A la hora de resolver sobre estas solicitudes se valora también si las dificultades que acarrearía el nuevo horario demandado son lo suficientemente importantes como para que justifiquen la denegación de lo solicitado. En este sentido, no se presenta por parte del servicio ni la existencia de un proceso negociador ni propuestas razonables de concreción de horarios ofrecidas a la empleada, como tampoco existe motivación exhaustiva de las razones para no poder disfrutar de la modificación horaria que pretende la señora tal, por lo cual se concede. Y cada palo que aguante su vela. Bueno, y ahora, Julio, pues cuéntanos cuál es tu visión de este asunto desde la toga. Buenos días a todas y a todos. Voy a empezar por el final, ese juicio se pierde. Pero sé que lo sabía todo el mundo, no necesitabais a un especialista. Y por cierto, el moderador en su
en su inicio me ha causado una extrañeza, un problema, porque ha dicho que él era gestor hasta que se ha jubilado y pasó a ser especialista. Claro, yo he reflexionado y he dicho, pues yo soy especialista y no me he jubilado. Entonces, quería deciros con 2 palabras en qué soy especialista. Yo soy especialista en haber sido director de personal en los años 90. ¿Y cuál era la especialidad que se adquiría? La de la soledad del corredor de fondo, la de llevarte todos los palos de una manera inmisericorde, y debíamos ser muy torpes porque no sabíamos cruzar la calle enfrente y hablar con el director de personal de enfrente y estas cosas. Os habréis dado cuenta que todo el mundo comienza dando las gracias a Nexpal, etc. Esta es mi introducción para hacerlo, porque quería felicitaros extraordinariamente, no sin contaros una anécdota. No puedo dar nombres por pura cortesía y educación, pero personas que llegaron a ser directores generales del Estado, etcétera, y, en fin, políticos y gente relevante, yo recuerdo que les planteé la necesidad de que esta soledad del corredor de fondo, que en algún caso a mí me llevó al hospital, o sea, por estrés y demás, con lo cual eso ya es una parte más seria, ¿por qué no hacíamos una asociación y poníamos en común cuestiones? A mí me dijeron que eso no interesaba, que interesaba el urbanismo, por favor ponerlo en perspectiva en la época, etcétera, pero que una reunión de personal, eso no sirve para nada, pero literalmente. Bueno, pues hete aquí que yo he vivido en esa situación y en esa conclusión muchos años, para al final haber trabajado con algunos de vosotros, que veo aquí caras con las que hemos trabajado, y ver que os habéis unido, que habéis hecho una asociación magnífica, que aquí ha habido una representación, como decía su presidente esta mañana, de la Administración General, de la Administración Autonómica, de los entes locales, de la universidad, que me parece importantísimo y demás. Y, hombre, pues gracias por darme la razón con 20 años de decalaje y cuando ya no soy, desde esa época, director de personal. Pues en eso era especialista, en sufrir. Bueno, dicho esto, yo quería hacer unas pinceladas muy breves porque ya queda poquito tiempo. En primer lugar, cuando uno interviene el último, necesariamente repite cosas que han dicho las personas que me han precedido, pero voy a intentar no repetirme en exceso. Se ha iniciado, por parte de Ana, la cuestión hablando de natalidad, hablando de productividad, de economía, etcétera, y es uno de los aspectos de política legislativa que nos ocupa con el tema de la conciliación. ¿Por qué? Pues según datos de Eurostat, ya sabéis, la agencia europea, referidos al 2021, España es detrás de Malta el país con menor natalidad de Europa. Malta, 1,19 hijos por mujer, Malta 1,13 y España 1,19. Los que más tienen hijos son los franceses, seguidos por Rumanía, pero ninguno llega a 2, 1,83 y 1,80. Bien, aquí, no me voy a enrollar, sabemos que intervienen multiplicidad de factores. En primer lugar, pues factores socioeconómicos, eso del dinero y estas cosas que ya se ha hablado. Precariedades laborales, crisis estructurales, la crisis financiera, las recesiones y otras cuantas cuestiones. También probablemente factores culturales. Una cosa curiosa, donde más hijos se tienen es en la Europa del Norte y del Este. La del Norte decimos, hombre, es que son los países ricos. Bueno, luego había que ir país a país, porque también es gente que se ha retraído en tener hijos. Y los del Este, pues hombre, yo ahí lo atribuyo a ese factor, no sé si decir cultural o cultural político, países del socialismo real que introdujeron unas medidas de conciliación muy potentes, no solo los suecos y que además llevan muchos años. Probablemente ese elemento también influya. En segundo lugar, hemos de decir algo que sabemos, por tanto, es telegráficamente, que entre los aspectos de la política social de la Unión Europea, tenemos la fortuna de vivir en el área de la tierra con mayores derechos sociales, sin ningún género de dudas. Bueno, pues entre ellos, no voy a citar todos, pero hay un punto 9 de esos 20 puntos de la Europa social que compendia la Unión Europea, que es el equilibrio entre vida profesional y vida privada. Y dice que los padres y las personas con responsabilidades existenciales tienen derecho a permisos adecuados, condiciones de trabajo flexibles y a servicios de asistencia. Y me hace gracia lo que dice finalmente, porque dice que las mujeres y hombres deberán tener igualdad de acceso a permisos especiales para cumplir con esas responsabilidades y deberá animárseles a utilizarlos de forma equilibrada. Bueno, pues es un aviso a navegantes que la Comisión, para llevar a cabo esto, hizo la famosa directiva
de 2019, que sustituía la del 2010, y no me resisto a leer algo que le da la razón a las personas que me han precedido de esa directiva, y es un mero ejemplo. En su punto 20 dice: dado que la mayoría de los padres no aprovechan su derecho al permiso parental y transfieren una proporción considerable de este a las madres, la presente directiva amplía de 1 a 2 meses el periodo mínimo de permiso parental que no puede ser transferido de un progenitor a otro. Vamos, que nos está regañando a los hombres diciendo: ya os vale, debemos de corregir algunas cuestiones en la línea de que el tema de la conciliación es una cosa viva y de que hay que ver, es decir, aquella directiva del 2010, que por cierto era la que todavía tenía dudas con respecto a los policías, si era algo que se podía conciliar o no, ya no hay dudas, se pierde. Bien, esto en cuanto al derecho de la Unión, brevísimamente. El contenido jurídico, bueno, lo conocemos todo, no me voy a referir a él. Permisos son reducciones de jornada, excedencias, etcétera. Sí que voy a dedicar un minuto a una cuestión que ha planteado Andrés, que es la adaptación de la duración y distribución de la jornada en el ámbito laboral, y alguna cláusula de cierre que también tenemos en el ámbito positivo en el Estatuto Básico del Empleado Público. Telegráficamente, en el Estatuto Básico del Empleado Público tenemos un artículo 14 que señala entre los derechos individuales de los funcionarios a la adopción de medidas que favorezcan la conciliación. Esto es como programático. Pero en el 48, entre los permisos, no en el 49, que son los permisos de conciliación, en el 48 nos dice que tendrán permiso por tiempo indispensable para los deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral, lo cual abre un magnífico marco para las cuestiones que se estaban planteando de examinar nuevas figuras. Y, no digamos, en el ámbito del personal laboral, donde precisamente esa capacidad de adaptación, bueno, iba a decir adaptación de la jornada, adaptación de todo. ¿Por qué? Pues porque si examinamos la práctica forense, los cambios que se permiten son el cambio de turno, que sea fijo, mixto. Hay personas que han dicho: no, usted mañana, el de tarde no, va a hacer mañana y noche. Cambio de centro de trabajo, alteración del horario, horario flexible, jornadas partidas o continuadas, cambios de funciones, cambios en la forma de prestación del trabajo con el trabajo a distancia o el teletrabajo, y cualquier otro que se nos ocurra han sido dictaminados por los tribunales y, por consiguiente, entiendo que exceden la pura literalidad de los permisos, tal y como los concebimos con la legislación positiva. En cuanto a la práctica forense, bueno, pues es muy sencilla. Vamos a hablar de un elemento clásico del acto administrativo, que es la motivación. Es decir, ya digo que como trate la dirección de personal o quien corresponda, porque puede estar diferida en sitios grandes a la propia policía, al propio departamento o Hacienda, quien sea. Bien, si lo tratamos formulariamente, un abogado va a decir: Dios mío, casi hemos perdido el juicio y no hemos empezado. Porque los juicios se ganan o se pierden cuando se está haciendo el trabajo, no después. Después no se puede volver la realidad hacia atrás. Entonces, la motivación es esencial. Va a ser un juicio de proporcionalidad, un juicio donde lo que se va a exigir, una carga de la prueba del trabajador, de la necesidad, cuanto más detallada mejor, cuanto mejor motive esa necesidad mejor, y la empresa o la empresa administración deberá motivar extraordinaria y, diría, prolijamente, y luego, pues, vamos a ver, la dirección de personal suele ser objetiva. A él le da igual, a vosotros os da igual si se da un permiso o no. Pero cuando leéis la situación decís: bueno, lo ha hecho el moderador perfectamente. Ya en la propia pregunta hay una carga de ver que no hay motivación alguna en la cuestión. Hemos sido superformularios. Probablemente esa jefatura de policía tiene 100.000 cosas que hacer y lo de la conciliación le infla, porque además normalmente las plantillas de policía suelen ser gente de una similitud de edad, coincide el periodo fértil de todo el mundo, se tienen los hijos a la vez y hay muchas peticiones. Y como está quemado, pues ha cogido y ha dicho: los policías, no, esto no, y ya está. Bueno, pues el juez cuando lee eso dice: pues como no, sí. Órganos tan adustos y tan serios como la Guardia Civil, que antes era impensable, hace unos años, que se dieran determinados permisos de esta naturaleza, pues ahora se dan con total naturalidad y sin ningún problema. Yo me imagino que algún general le habrá dado un soponcio, pero vamos, esto ya no tiene mayor misterio, no hay diferencias entre funcionarios, laborales, policías. Básicamente sabemos que todo el mundo se va a hacer ese análisis.
Ese análisis lo están haciendo los tribunales fundamentalmente tomando en cuenta una cosa, que es el artículo 14 de la Constitución, ese que parece tan genérico, es muy práctico aquí, porque alude al derecho de igualdad, hombres y mujeres, y al derecho a la no discriminación. Por consiguiente, esos son los elementos jurídicos, los valores dignos de protección en este ámbito y desde el que se analiza la petición del permiso. Algunas sentencias hablan también, me pareció muy interesante, de los derechos del niño y de la Convención de Naciones Unidas, etcétera, diciendo, mire, si es que a mí me da igual el padre o la madre, a mí que me importa es la criatura y las necesidades que tiene, lo cual tiene absoluto sentido, ¿no? Y por consiguiente, la práctica forense lo que va a decir es, mire, cuando hay en juego un derecho fundamental, la idea inicial va a ser a concederlo. Solo si hay otro, no hay ningún derecho omnímodo, ni siquiera los derechos fundamentales, esto lo tiene dicho el Tribunal Constitucional, pero tiene que ser intereses de la Administración en general, pues porque no pueda funcionar el servicio, suele ocurrir porque es alguien muy especializado. La enfermera, comadrona de tal, que tiene que estar permanentemente en la sala de atención y si se va no puede ser, la trasladan, impugna y dicen, no, es que ahí se necesita una continuidad, en fin. O la coincidencia de peticiones en un mismo servicio, o antes anunciaba Ana que iba a comentar un tema, lo ha simplemente mencionado. Y es que sabemos que tenemos un país de locos con 8.000 y pico municipios, no tiene sentido con la población que tenemos, y que la inmensísima mayoría, estamos hablando de 7.000 de esos 8.000, y creo que me quedo corto, son de muy pocos empleados públicos. Por lo tanto, ¿cómo concilia Mari Carmen, la de la biblioteca, que es la que abre y cierra la biblioteca, la que hace los préstamos y no hay más Mari Cármenes ni más nada? Cerrando la biblioteca. Pero el ayuntamiento no quiere cerrar la biblioteca, pues es muy complicado, es muy complicado. Por tanto, influye, lógicamente, las situaciones como el tamaño de esas corporaciones. Para ir finalizando, en la práctica forense hay otro elemento. Os recuerdo que la vulneración de derechos fundamentales exige, en el procedimiento especial de conciliación, y en general todos los derechos fundamentales, exige que el juez, al hacer el pronunciamiento del tema, nos diga también un recadito que es la indemnización que corresponde por la vulneración del derecho fundamental. Esto no es aleatorio, es obligatorio. Como no había referencia, pues se ha tomado como referencia la LISOS, la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, esa con la que se multa por parte de la Inspección de Trabajo, que contiene unas multas importantes. Y por consiguiente, hay que tener cuidado porque ya no solo es la revocación de la resolución administrativa, que ya en sí pues no nos gusta, porque nos gusta que nos den la razón, sino que también puede haber un coste económico. Ha habido casos muy sangrantes en España. En 2013 hay una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el de Estrasburgo, en que se condena a España porque una señora había pedido un permiso para atender a su hijo, una reducción de jornada para atender a su hijo de 6 años, ganó la sentencia, el Tribunal Constitucional dijo que había una discriminación flagrante y, por tanto, obtuvo el amparo. Pues muy bien, obtuvo el amparo, lo enmarcó. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo, pero es que jamás se ha logrado que se ejecute la sentencia ni tampoco se la ha indemnizado, con lo cual pues se sustituyó por una condena al Estado español a la señora. Creo que hemos evolucionado mucho. Ha evolucionado el concepto, ha evolucionado la concepción. Yo creo que, me permito hacer una anécdota, que tomar la parte por el todo, que es mucho decir, pero yo creo que los hombres en general también hemos ido evolucionando un poquito. Eso no quiere decir que no sea necesario, porque hay brecha de género, porque hay diferencias económicas en los salarios. Son importantes los datos, porque uno tendía a pensar, bueno, la administración pública ya no... Bueno, pues luego resulta que cuando investigas en la administración pública todavía sí, y es importante. Y finalizo. La cláusula de interpretación que se va a tener en cuenta en el ámbito del enjuiciamiento va a ser la protección del menor. Motive usted la situación y, bueno, pues cuerpo de linotipistas de la Comunidad de Madrid, estas personas que están trabajando en la Asamblea y que están transcribiendo las actas, pues se le deniega un permiso parental, no recuerdo ahora cuál era, diciendo, oiga, es que usted pide un horario en el que no hay asamblea, no hay plenos y no hay nada, entonces no sabemos dónde ponerla. Bueno, pues, va a ser muy casuístico,
es muy difícil extrapolar unas soluciones y otras, porque los abogados estamos acostumbrados a que el cliente siempre diga, me pasa lo que A, nunca es lo que A. No sé cómo es la realidad compleja, pero nunca se suelen producir temas iguales. Y finalizo diciendo, importante el hecho de que se han extrapolado interpretaciones, por ejemplo, con las familias monoparentales, y uno asiste a construcciones verdaderamente curiosas. Oiga, como cuando hay una pareja, resulta que uno dispone de un permiso, el otro también, suma más que cuando la familia es monoparental y solo disfruta una de las personas. Así es que ya un juez, ya varios en Cantabria, en Extremadura, etcétera, y han dicho no, pues aunque sea una familia monoparental también se le da lo de la otra parte. Eso, desde luego, la legislación positiva no lo dice, pero tiene un cierto sentido interpretativo interesante. Y finalizo diciendo que hay otros aspectos de este Congreso que influyen en estas cuestiones, y hay uno que me ha parecido especialmente bonito, ¿no? Los mayores problemas, ya los hemos dicho, ayuntamientos pequeños, naturaleza de servicios pues que no permiten fácil conciliación. Las soluciones que hasta ahora se nos han ocurrido son muy clásicas: hacer bolsas cuando hacemos, para posibilitar las sustituciones cuando hacemos pruebas de selección, y en algunos casos seleccionar directamente a personal que vamos a decir que es correturnos. Pero he visto una experiencia de los ayuntamientos de Noja, junto con el INAP y demás, que es una especie de mancomunar pruebas para permitir aprovechar esas selecciones para más gente. ¿Cómo? A través de los convenios interadministrativos, de colaboración y demás. Me parece una experiencia piloto interesantísima, porque es verdad que supongo que habrá conserjes que, en fin, no creo que en Salamanca hagan cosas muy diferentes a Vigo o a Madrid o a Alicante. Entonces, me parece muy útil y, de paso, cumplimos con el principio constitucional de eficacia, ¿verdad? Y con otros aspectos de los que queréis hablar, que son la modernización del reclutamiento y de la selección, y, por tanto, al final, todo se imbrica. Yo concluiría diciendo que vamos a asistir a una ampliación por vía de esas cláusulas abiertas legislativas, y iremos asistiendo a algo que ha dicho esta mañana alguien, que es que la realidad es más rica que la ficción. Y todo lo que se nos ocurra aquí, no os preocupéis, tenemos legiones de funcionarios y funcionarias que nos van a enseñar cosas nuevas y derechos nuevos que no sabíamos. Muchas gracias. Bueno, como moderador soy un desastre porque no he moderado nada. Y estos señores y señoras han dicho lo que han querido, que me parece muy bien porque todo ha sido interesante. Entonces, lo que vamos a hacer es ya, si queréis, vamos a preguntas directas vuestras y hablar pues un poquito de tal. Nos quedan 5 o 10 minutos. Todavía no oigo las copas entrechocarse, 5 minutos. Pero bueno, pues preguntar o plantear cuestiones o opiniones sobre este asunto. ¿Alguien? ¿No tenéis nada? ¿Nada? ¿Os hemos matado? Bueno, pues mirad, yo os voy a leer una de las últimas sentencias que recibía. En esta, el juez dice que el servicio ha probado que de 17 monitores deportivos, 16 han pedido la conciliación. Y se les ha dado. Bueno, esta no era la 17, sería más fácil, era la 16, ¿no? Y dice, aún así, el servicio no acredita cuál es la situación que impide y que eso sea un perjuicio. Claro, el servicio nos hizo un informe diciendo, hombre, que son 17 y hay 16 conciliando, o 15. Bueno, pues lo tenemos ganado. Esto está clarísimo, vamos, no sé, son peras. Pues no, ni por esas. El juzgado dijo que sí, era un criterio y era un hecho. Y lo mete en hechos probados. Pero luego dice que eso no vale, que tenemos que currárnoslo, que hay que explicar por qué el servicio no funciona con 15 conciliando y 16 no.
¿Y cuáles son los verdaderos problemas? Porque ya no valen los problemas organizativos. Porque aquí, como ha dicho Julio, como han dicho ellas, hemos pasado del paradigma de las necesidades del servicio, eran conceptos jurídicos indeterminados, a unos conceptos jurídicos superdeterminados. El derecho de la infancia, los derechos de los niños, los derechos al bienestar familiar, que no es ampliar los permisos, sino el derecho que tiene el ser humano al bienestar familiar. Recordar lo que os decía de la jornada de 8 horas. ¿Por qué había que trabajar solo 8 horas? Por bienestar del mundo, de las personas. Eso es en lo que estamos. Entonces, ya os digo, ni 15 ni 16. O sea, que nos zurraron de lo lindo. ¿Vale? ¿Alguna cosa más? Yo quería... A ver. Y yo también te voy a preguntar. Ah, pues esto se anima. Esto se anima. Pero perdonad, que tenemos allí una palabra pedida. Venga, un valiente. No, es una cuestión bastante mecánica. El informe de impacto de género, ¿cómo y quién lo está haciendo? Pues depende. Depende. En las administraciones locales, en nuestro caso, lo realizan. Por ejemplo, el informe de impacto de género que te hablaba de la oferta pública de empleo, lo está realizando la sección de acceso a la función pública personal, con el visado y de alguna manera, del servicio de igualdad. Pero es que ha habido formación previa. Es que llevamos varios años con un itinerario formativo en materia de igualdad en el que las jefaturas de sección, jefaturas de servicio, etcétera, han ido incorporándose y han ido adquiriendo formación en este ámbito. Un informe de impacto de género de urbanismo, la legislación autonómica valenciana, tiene un anexo, el 12, que habla absolutamente de cómo realizar urbanismo con perspectiva de género, y es que es obligado también realizar un informe. Por tanto, las personas, las técnicas, los técnicos de urbanismo también tienen conocimiento sobre informes de impacto de género, lo realizan ellos y siempre en contacto y bajo las directrices del Servicio de Igualdad. La Junta de Gobierno local aprobó también un modelo, se ha trabajado sobre unas guías de cómo elaborar esos informes de impacto. Entonces, tenemos una metodología que estamos aplicando y sobre eso pues, los servicios van trabajando. ¿Quién realiza también informes de impacto de género? La Comisión de Igualdad. En este caso, lo que os comentaba del informe del reglamento de teletrabajo lo hice yo desde la Comisión de Igualdad del Ayuntamiento, de la que también soy representante, iba a decir miembro, pero representante desde el 2009, desde que la creamos. Entonces, en función de los... Pero sí. Bueno, ¿qué queríais entonces? Ana. Sí, yo como no tomaba la palabra quería comentar que habéis visto que en el programa ya pertenezco a la Asociación de Mujeres en el Sector Público. Esta asociación nace precisamente por las distintas casuísticas que vivimos las mujeres, que queremos otro modelo de relación con la ciudadanía y con lo interno. Y yo os animo a todas las que estáis aquí a que la conozcáis, a que entréis, miréis la web, porque es un espacio estupendo donde conoces profesionales de distintas áreas, de la Administración General del Estado, de la autonómica, de la local, donde nos ayudamos, nos contamos experiencias unas a otras y, bueno, que curioséis. Vamos a tener un congreso pronto, el día 10 de marzo en Cataluña, en Mollet del Vallès, y, bueno, nace por esa necesidad que tenemos las mujeres también de estudiar si lo que queremos es imitar el liderazgo de los hombres, si hay un liderazgo diferenciado o no. Bueno, cosas curiosas que puedes compartir al 90%, al 50%, al 60%, pero que os invito a que la conozcáis. Muy interesante. Yo te tomo la palabra, Ana, ahora lo hablamos. Sí, bueno, yo cuando has comentado, Andrés, el tema de, dices, 16 concilian, pero ¿cómo conciliaban? ¿Qué tipo de recurso, de permiso? ¿Qué pidieron? Porque a veces hay fórmulas imaginativas, pero yo 16, 17 lo veo francamente muy difícil. Pero a veces sí que se pueden estudiar fórmulas para poder ajustar a través del diálogo, del acuerdo y de tal. Incluso con los propios trabajadores y las trabajadoras. Yo nunca he dirigido recursos humanos, pero he dirigido equipos desde que era joven. Y muchas veces trataba de alcanzar acuerdos con ellos respecto de los tiempos, de tal. Trataba de priorizar de manera objetiva sobre quiénes tenían unas necesidades en un momento determinado, otros, y a través de, en fin, pues eso, del trabajo en equipo y de la motivación y de crear sinergias, pues a veces se conseguía, a veces no, y tenía que imponerlo. Pero yo qué sé, yo creo que sí que hay algunos caminos previos a la judicialización que se pueden explorar. No siempre es fácil, insisto que 16 y 17 me parece muy difícil, pero hay otras posibilidades en que sí.
No, habría debido que cambiar radicalmente el horario del servicio. Porque claro, si tienes 15-16, eres tonto. Perdona. Quería seguir el hilo porque la legislación positiva, precisamente ese tema de las adaptaciones de la jornada y demás, lo que prescriben es una negociación en ausencia de que esté resuelto el supuesto concretamente en convenio, prescribe una negociación por un máximo de 30 días, etcétera. Dice que ha de concluir en que la empresa diga sí o no, y si dice que no, por favor, motívemelo, y motívemelo, decía, prolijamente, porque muchas veces pues lo damos como de una manera soberana y eso no le vale al juez, que no estaba y quiere verlo muy claro. Bien, finalizo por mi parte, de verdad, ahora sí, con una cuestión. No he querido ser antes más polémico, pero lo voy a ser al final. Me prevalgo de que ahora tenéis todos hambre, nos vamos a comer y así no me atacaréis mucho. El tema de la conciliación, en definitiva, está hablando, como aquí bien se ha dicho, del valor tiempo. Y mi experiencia en el ámbito de la negociación colectiva es que uno de los elementos fundamentales es el tema de la jornada, distinguiéndola de los horarios. Surgiendo conceptos tan misteriosos como la compra y venta de días y cosas así, que uno ya no sabe si está en una charcutería, una negociación colectiva, una administración pública. Pero bueno, el tema es que hemos ido año tras año, o si son negociaciones plurianuales, cada 4 años, estableciendo una disminución de la jornada de trabajo en la administración pública. A algunos les vino muy bien que con la crisis la Administración General impusiera a través de la Ley de Presupuesto General del Estado una jornada estándar para decir, hombre, por fin tengo más gente para trabajar, cosa que yo no conseguía en la negociación colectiva ni loco. Claro, los sindicatos se cabrearon muchísimo y ahora hay que volver a la jornada de 35 horas. La jornada de 35 horas ha ocurrido como con el salario mínimo. Hay sitios donde nos han dicho que se ha incrementado la productividad. Esto es misterioso. Ahora se está hablando de la jornada de 4 días. Cuidado. Sí. En muchísimas empresas se está poniendo en práctica y se está diciendo que está muy bien, mejorando hasta la salud de los empleados y demás. Yo, bien, no sé, lo digo como elemento de reflexión. Y es ahí donde impacta el tema de la conciliación. Lo digo porque vamos por algunos ayuntamientos, 1.400 y pico horas, la media en España, en la empresa privada son 1.700, 300 horas son 58 días más de trabajo, desde el cariño, y aquí alguien se equivoca, no sé quién, pero alguien se equivoca. Entonces, bueno, habrá que ver cómo se soluciona esta ecuación, pero desde luego requiere un poquito de reflexión desde el punto de vista del establecimiento de las jornadas anuales, claro. Sí. Va a haber que darle una vuelta. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Sí. Totalmente de acuerdo contigo. Yo no puedo ir a otra negociación colectiva del mismo ayuntamiento, perdona, por 4ª vez a volver a reducir la jornada, porque yo digo, bueno, acabaremos en 400 horas o 600 o como, entiendo, ¿no? Sí. Y menos a oír, bajamos la jornada, pero se incrementa el salario, dice, hostia. Porque también hay que comenzar a trabajar, y esto, bueno, yo creo que aquí todo el mundo lo tiene claro, por objetivos. Es que muchas veces también le damos un valor excesivo a la presencialidad, a la tal. Hay que tener una clave, y por eso también las políticas de conciliación deben ser mesuradas, deben de poder medirse la productividad, porque está demostrado. En el ámbito de la administración pública menos, pero por eso lo decía que todo esto se puede ligar a evaluación sistemas de carrera, efectivamente, evaluación del desempeño, que van a tener oportunidades de poder debatir a lo largo de estos 2 días. Sí, yo solo quería hacer un apunte que antes se había dicho que estaba trabajando también en algunos aspectos de inteligencia artificial, y es todo lo que va a suponer el cambio de los nuevos perfiles profesionales, donde vemos la carencia de las mujeres en las carreras STEM, que no solamente no ha crecido, sino que se ha ido hacia atrás, y hay que discernir en que falta gente en ese ámbito en todas partes. Y como bien explicaba otra compañera que está en la Asociación de Mujeres del Sector Público, Ana Porras, que trabaja en la Administración General del Estado, decía, bueno, de la misma forma que todo el mundo entiende que si vas a hacer una casa, pues necesitas un arquitecto, pero también necesitas un maestro de obras, y necesitas al albañil, y necesitas... En el ámbito de la TIC nos pasa lo mismo. Eso hay que desplegarlo, porque es por donde viene el empleo. Y ojo, que ahí ya estamos otra vez las mujeres, que no se nos meta la brecha digital con la brecha salarial y con la brecha en la cabeza que te pega, porque no llegas a todo. Entonces, estemos atentos y atentas a esto, porque se nos viene encima. Bueno, ya está ahí. ¿De acuerdo?